Hola queridos de Quinto, les doy la bienvenida a su clase de historia de esta semana. Espero que hayan tenido un gran descanso para poder iniciar con harta energía nuestra actividad. Hoy día el contenido que vamos a ver ya corresponde a la segunda unidad. Ya terminamos de ver todo lo que tiene que ver con los viajes de descubrimiento, conocidos así porque los europeos en un periodo, ¿cierto?, empezaron a recorrer distintas rutas para poder llegar al oriente y así poder conseguir los recursos que necesitaban para poder continuar con su vida cotidiana, ya sea con las especias, con la tela, con tecnologías que generaban los chinos y los indios. Y ese tipo de exploraciones dio al final con Cristóbal Colón un vuelco en la historia en donde se llegaba a un territorio desconocido para los europeos. Estamos hablando de lo que hoy día conocemos como América. Antes en ese espacio no se sabía qué era, solo que era un lugar que no era poblado por europeos, no tenía gente blanca habitando en ellos, por lo tanto era un espacio salvaje. Vieron los primeros habitantes que eran todos indígenas y que tenían una forma de vestirse poco, ¿cómo decirlo?, decorosa, porque ustedes saben, los primitivos o nuestros indígenas usaban ropa muy liviana, se tapaban sus partes privadas, básicamente, no todos, pero era como la gran indumentaria o la gran vestimenta que los caracterizaba. También se cubrían un poco más cuando tenían sus rituales, pero eran vestimentas que los hacían ver como unas personas salvajes, que no tenían cultura. Entonces, la corona decidió enviar más gente para colonizar acá y realizar la conquista de lo que es este espacio lleno de gente salvaje, ¿ya? Entonces vamos a conocer cuáles son las características que tiene América cuando llegan los españoles, porque si ustedes recuerdan, también podemos ver un poco cuál es la forma en que los indígenas ven a estos europeos. Recuerdan que casi todas estas culturas creen en dioses, creen que los dioses envían a sus hijos a la tierra para realizar ciertos juicios o realizar ciertas, no sé, manifestaciones divinas. Por lo tanto, un poco este conocimiento religioso que tenían ellos de su realidad afectó un poco en su forma de apreciar la llegada de los españoles, ¿ya? Ustedes saben que los españoles llegaron con sus armaduras, llegaron sobre caballos, actividades y cosas que estos indígenas no conocían, no sabían. Entonces lo miraban como si fueran de otro espacio, de otro lugar, no terrestre. Ellos provenían desde los cielos, provenían desde los dioses, si es que no eran dioses para ellos. Entonces vamos a tratar de pensar un poquito más cómo influye esta idea de divinidad que tenían acerca de los españoles, los indígenas, que pudo haber influenciado un poco sobre la manera en que los indígenas o estas civilizaciones que estaban antes de la llegada de los españoles pudo haber cambiado. Ya, así que los invito a que abramos la página 80 y vamos a tratar de describir cuáles son las formas en que uno podría haber capturado este momento. Bueno, acá tenemos dos imágenes y son dos imágenes con el mismo tema, ¿ya?
Se entiende que aquí se está hablando sobre el proceso de la llegada de los españoles a América. Pero los dos tienen formas distintas de expresarse. Por lo tanto, acá ustedes tienen que anotar cuáles son las similitudes y diferencias que reconocemos en las imágenes. Eso lo van a anotar en su cuaderno. También cuáles son los elementos que puedes destacar que son parte de un proceso de conquista. ¿Sí? Entendiendo la conquista como el traspaso de cultura europea a la cultura indígena que estaba en ese tiempo. Ahora, también ustedes pueden mirar en estas pinturas mensajes sobre los autores, qué visión tenían acerca de la llegada de los españoles. Por ejemplo, hay algunos acá que miran como una situación tranquila y acá como una situación un poco más intranquila. Por lo tanto, ustedes tienen que descubrir cuál es el mensaje. ¿Ya? Tenemos acá una línea de tiempo en la que desde la llegada de Cristóbal Colón a América ha ido progresando con las visitas de los europeos hasta llegar a 1541, que es el año que a nosotros nos interesa porque es el año en el que Pedro de Valdivia inicia el periodo de conquista en Chile. Tenemos también a Diego de Almagro, que llega a Chile por el norte. Tenemos a Francisco Pizarro, ¿cierto?, que conquista el Imperio Inca. Él estuvo más trabajando como en el espacio de Perú, ya más que en ese espacio inca que llegaba hasta Santiago. Hernán Cortés es el Imperio Azteca, o sea, tiene que ver con los mexicanos y un poco del norte de Guatemala. También empezamos a ver, ya en 1496, se funda la ciudad de Nueva Isabela, ¿ya? O sea, ya estamos viendo que los españoles están poblando América. Entonces, acá, ¿qué es lo que podríamos revisar? Tenemos que describir qué características tiene este mapa, qué es lo que representa o qué cosas significan estas banderas, por ejemplo, este barco. Estas banderas de aquí son muchas banderas. ¿Y a qué lugar corresponde esto? Esta bandera aquí son muchos símbolos que hay. Y eso es lo que tenemos que caracterizar, ¿ya? Bueno, habíamos adelantado de que América, a la llegada de los españoles, en este espacio existían 4 culturas predominantes, sobre todo en los lugares donde ya habíamos visto antes, en México, en Perú y en Chile. En Chile teníamos a los incas y a los mapuches. En México tenemos a los aztecas y a los mayas. Y estas culturas tenían una base muy sólida socialmente, económicamente, religiosamente establecida, en el que fueron culturas que duraron miles de años antes de que llegaran los españoles. Para eso ustedes van a tener que completar un poco sobre cuáles son los aspectos que asemejan a estas culturas entre sí, cuáles son las cosas que los diferencian. También van a tener que pensar qué hizo o qué pudo haber hecho el hombre europeo para poder someter la cultura establecida por estas civilizaciones. ¿Por qué los indígenas
cedieron fácilmente ante las demandas que hacían los españoles. ¿Recuerdan un poco la visión espiritual que les mencioné al principio sobre lo que los, eh, no sé, en este caso podrían ser los aztecas y los incas, veían sobre los europeos, que podían ser dioses o hijos de dioses? Un poco eso podía influir, ¿ya? Para que ustedes contesten en esta pregunta. ¿Por qué crees que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones americanas? Y a diferencia del caso anterior, ¿por qué crees que el pueblo mapuche pudo oponer mayor resistencia al dominio español? ¿Ya? Acá podemos ver que los mapuches fueron los únicos, la única civilización que se mantuvo resistente y de hecho todavía existe como una civilización independiente que tiene todavía actualización en su vida. Eh, Están en su territorio, tienen vida cultural y natural y no han sido modificados salvo por algunas cosas de casa, vestimenta, pero su tradición de lenguaje, su tradición de cocina, su tradición religiosa se mantienen intactos. Bueno, eso es lo que ustedes deberían trabajar en esta clase. Espero sus respuestas con harto cariño. También sus preguntas, si la tienen que manifestar, háganlas por favor a través del correo, a través del WhatsApp, que no tengo ningún problema en responderles. ¿Ya? Y espero que esta nueva unidad de Conquista de América de Chile la podamos seguir desarrollando con harto ánimo. ¿Ya? Y les mando un abrazo enorme, un besito gigante y que estén súper bien.